primera mano, de primera intención, diría intuitivamente, bueno, si aparece la Premier hay que tirarse de cabeza. Yo creo que se pudo haber arriesgado. Se pudo haber arriesgado yendo a un club de la Premier. Si ya entró en el radar de la Premier League, si ya entró en el radar de algunos clubes, eso va a seguir siendo constante. No es tan común encontrar jugadores con la cabeza firme. Centrados. Derek Moncada ha dado noticias, creería yo, más positivas que cualquier otra cosa en las últimas semanas, no solo por su inminente salto al fútbol de Europa, sino por lo que viene haciendo en Colombia. Ahora, Tomás, sorprende una declaración que publica Diario 10 sobre una decisión del jugador de rechazar ir a la Premier League, a un club de la Premier League, pensando en su proceso, en un proceso más lento pero más firme, yendo a una liga de menor nivel, como la de Suiza, y luego que esto le permita saltar a un torneo de mejor nivel. Algunos dicen, en cambio, de la Premier solo llega una oportunidad una vez. Solo una vez en la vida y se acabó. ¿Usted qué opina, Tomás? Está buenísimo el tema, porque tal vez uno de primera mano, de primera intención, diría intuitivamente, bueno, si aparece la Premier hay que tirarse de cabeza. Ahora, cuando uno hace doble clic en las razones que explicó el futbolista, que dice que sentía que iba a estar en un rol secundario, terciario, incluso tal vez jugando en algún equipo juvenil, y que él necesitaba seguir creciendo profesionalmente y sintiéndose importante y sintiendo que era valioso para sus equipos, tiene su razón de ser, de recalar en un espacio que tal vez a nivel general sea inferior, pero que a él le dé muchas más horas cancha como profesional. También es verdad que la posibilidad que él se da a nivel de la edad que tiene, de poder decir, bueno, hoy me alejo un poquitito de la Premier, pero tengo tiempo como para tomar carrera, tomar impulso y después más adelante, ¿por qué no dar ese salto? U otra de las ligas importantes del mundo. Esto a nivel de la interpretación, sobre todo basándome en un jugador que entiende que con sus condiciones, en potencial, también en el presente, pero en potencial puede encontrar diferentes estadios de desarrollo que al final de cuentas lo hagan un jugador más robusto, más completo, y que cuando realmente logra aterrizar en una liga de importancia, mucho mayor a la Suiza, donde aparentemente va a ir, ya esté con todas las herramientas y los atestados y los conocimientos técnicos, tácticos y hasta la condición física para poder estar a la altura. Que no sea solamente probar un poquitito y tener que después salir, sino que cuando llegue sea de forma definitiva. Vea, el Lugano ciertamente es un club de la Liga de Suiza, al parecer dispuesto a pagar el monto solicitado desde México y desde Colombia, porque rebota en ambos países, dada que la ficha pertenece al Necaxa, pero el club colombiano también ganaría un porcentaje que ronda los $3 millones. Yo tengo un dilema, Tomás. A ver, para mí está muy bien la interpretación que hace Moncada de saber que si va a la Premier, probablemente el camino para consolidarse y ser titular es más largo. Yo creo que va al Lugano, llega, hace pretemporada y probablemente empiece a jugar más rápido en el primer equipo y a tener minutos y afianzarse, y en poco tiempo, digamos que ya es importante en la Liga de Suiza. El tema es que yo creo mucho en los momentos. Este es su momento. Es el instante en que es el chamaco de 18 años que la está pegando en Colombia, que tiene todos los ojos volcados hacia él, que tiene un precio razonable, porque resulta que viene de un país que no tiene tanta cultura futbolera como Brasil o Argentina, en una posición en la que hay muchos argentinos y hay muchos brasileños y hay muchos ecuatorianos. Y entonces yo digo, la tendría que romper para que desde Suiza paguen un monto elevado por él en Inglaterra. Entonces, yo creo que se pudo haber arriesgado. Se pudo haber arriesgado yendo a un club de la Premier, esperar, venir desde abajo y que le llegue la oportunidad. Vos sabés que a mí me gusta que el jugador sea centrado y que tenga como pasos claros que quiere ir dando. Que eso sí hay que admitírselo, ¿verdad? Exacto. Tiene pasos claros. como muy... Él está enfocado. Sí, tiene una hoja de ruta trazada, que obviamente el fútbol tiene un montón de imponderables de lesiones, rendimientos, cambios que se dan sobre la marcha, pero él yo lo veo como focalizado. Cuál es su horizonte y cómo quiere ir caminando rumbo a ese horizonte. Y eso a los 18 años no es tan natural, no es tan habitual, sobre todo cuando empezás a tener tanto estímulo y tanta cuestión seductora a la vuelta de la esquina, y de repente el futbolista dice, no, pará, sigo por los pasos tranquilos, solventes, y me voy consolidando en una cocción un poco más lenta, pero al final de cuentas llegar a un punto justo
mucho más potable para mí como jugador, para más adelante poder dar mejores prestaciones y estar plenamente asentado en Europa. Que incluso también hay un cambio cultural, hay un cambio de vida, o sea, hay un montón de cosas que uno tiene que adaptarse, que ustedes me dirán, bueno, el fútbol es jugar y nada más. No, hay un montón de cosas de entorno que cuando vos llegás a Europa cambian por completo y eso también necesita una curva de aprendizaje. Un ejemplo sobre eso, Tomás, Kenai Mairi, lateral costarricense, se va al Copenhague de Dinamarca. Ojo, que tampoco es Premier League. No, está cerquita, son ligas entre la 10 y la 15. Llega, me explicaba una fuente, Tomás, que de inmediato le dijeron, sí, usted va a jugar, pero primero tiene que cumplirme estos parámetros. Físicos, nutricionales, puntualmente de adaptación a lo que el club quiere a nivel de hábitos. Y que hasta que se adapte a eso, va a poder aspirar con jugar. Y es un proceso que, dependiendo de la liga que usted venga, es lento. Y para nuestra realidad, probablemente sea lento. Para Derek, que ya está en Colombia, tal vez sea menos lento ir a Suiza. Tal vez Colombia se acerque un poco más al nivel de la Liga Europea. Como que encontró una estación intermedia entre Centroamérica y Europa, que fue Colombia. Y eso le permite pensar en que va a llegar. Y yo creería que Derek va a jugar. Pero le pongo el otro ejemplo, Tomás. Cristian Bolaños. Bolaños le sale jugador seleccionado, tico. Va a jugar el Mundial de Clubes con Saprissa. Esto estamos hablando de hace años. Cuando Bolaños era 2005, una promesa. Año 2005. Bolaños era como es Derek Moncada ahora, una promesa. Juega el Mundial de Clubes. Bolaños le sale la oportunidad del Liverpool de Inglaterra. Que lo enfrentó en ese Mundial de Clubes. Y deciden que no. Porque económicamente no llenó la expectativa en aquel momento del club dueño de su ficha. Y a Bolaños, a pesar de que jugó Champions League con Copenhague, de que fue un jugador súper consistente, de que fue importante, nunca más le apareció a una oportunidad en la Premier League. Pero te hago un asterisco ahí. A ver. Fue en el 2005, hace 21 años. En ese momento, el escauteo, la visibilización de los futbolistas, el seguimiento, las métricas, no estaban para nada en boga. ¿Por qué el Liverpool le llama poderosamente la atención Bolaños? Porque lo enfrenta. Y después se le pierde el radar. Y después empieza a aparecer, pero más lento. Hoy, un equipo de Premier, con la batería de insumos que tiene, con la batería de programas, de departamento de scouting, no es una persona, hay un departamento para seguir a jugadores. Si ya entró en el radar de la Premier League, si ya entró en el radar de algunos clubes, eso va a seguir siendo constante, el seguimiento. No es que va a salir de órbita, como sucedía hace 20 años. Entonces, es verdad, hoy decís, bueno, tal vez había que agarrar la oportunidad, abrazarla y ver qué pasa, pero no es como en antaño donde vos, si no la agarrabas nunca más. Hoy, si vos haces goles en el Lugano de Suiza y de Suiza pasas a otra liga entre la 5 y la 10 y te siguen viendo, en algún momento puedes llegar a recalar. Obviamente lo marcás con el rendimiento, lo marcás con tus prestaciones futbolísticas, pero no es como antes, que era una ventana de oportunidad. Ahora hay un montón de continuidades que se van dando y por eso también a veces hay equipos en la Premier, sobre todo, que han sido totalmente paradigmáticos en la búsqueda de talento, tal vez un poco sorpresivo, pero que después rinde. Brighton es el caso paradigmático de esto. Brighton es impresionante. Brighton es el ejemplo de cómo logra detectar talento en ligas de segundo y tercer orden en Europa para meterla en la Premier y después explotar y revender. ¿A qué voy con esto? Que no necesariamente significa que la primera vez que te vieron o nunca más. Hay un montón de otras vías alternativas para llegar. Además de esto, lo de Derek Moncada lo tenemos que pegar no solo con lo que puede hacer en Suiza, sino también con lo que pasa con su selección, que no deja de ser partidos clase A que en Premier League le dan mucho valor. De hecho, vos tenés que tener un mínimo de partidos clase A para poder jugar en la Premier. Que eso está bien. Sí, como un filtro, pero te quiero decir que vos tenés que seguir teniendo bagaje. Lo otro, y sobre Derek Moncada, es que en un contexto como el actual, y eso sí es un ángulo que yo le veo muy positivo, creo que Tomás lo mencionó al puro principio, no es tan común encontrar jugadores con la cabeza firme. Centrados. Y enfocados en la ruta que deben seguir y qué pasos deben ir cumpliendo para llegar al objetivo máximo, que es una liga top. Sí, y estar preparados para eso. Y preparados, como yo decía antes, físicamente, tácticamente, técnicamente, pero culturalmente, adaptativamente. ¿Cuántos, José, y a todos los que nos ven, jugadores de nuestra área han rebotado a los 6 meses o el año en Europa? Y después deambulan y no se logran asentar y terminan a los 2 o 3 años, después de andar haciendo un poquitito cada semestre en un país distinto, volviendo al fútbol local de su país. Y no pasó nada. Y no pasa nada, y a los 25 años se apagó esa estela o esa gran posibilidad y esa potencia de ser un gran jugador. Terminan siendo jugadores muy buenos de nuestro medio, pero totalmente venidos a menos en lo que respectaba a su proyección. Entonces a veces vos tenés que dar esos pasos intermedios, que en principio son menores, pero para construir una mejoría
de acá a 5 o 6 años, o 2 3 años. El pulso lo va a marcar y la velocidad, lo que dé el jugador como con sus presentaciones. Pero yo realmente, a mí lo que me generó mucho atractivo de sus declaraciones fueron la mesura, lo centrado, lo focalizado, y entender que puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Y a veces la carrera necesita otro tipo de evoluciones, sobre todo saliendo de Centroamérica, donde no sos un producto terminado. Que esa es una realidad. Fuerte abrazo para todos, gracias por dar me gusta. Vayan a seguir a Tomás Fonseca en su canal de YouTube. Y sí, que señor. opinen. ¿Qué opinan de si Derek Moncada hizo bien o no en negar irse a la Premier? Iba a tirar la pregunta incómoda. A ver. La pregunta incómoda era, si usted fuera Derek Moncada, ¿habría ido a Suiza o habría aceptado la oferta de la Premier? Déjennos sus comentarios acá y lo leemos. Si usted hubiera sido Derek Moncada, ¿qué habría hecho a su edad, a los 18? Si usted recuerda al Tomás Fonseca cuando jugaba a los 18. Uy, pasó tanto tiempo. No, pero yo hubiese dicho el camino de Moncada. Avalo lo que hizo. Vos te hubieses ido a la Premier. Sin pensarlo. Abrazo grande para todos. No olviden dar me gusta. Nos vemos. Que la pasen bien. Si ya llegaste hasta acá, ¿qué te parece si dejas un me gusta y te suscribes al canal que une a toda la CONCACAF? Échale un vistazo a la página principal de mi canal y busca las secciones con el contenido de tu país. Recuerda, si aquí está tu bandera, habrá contenido para vos.